Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches, aquí comienza el Club de la Buena Gente, lunes 23 de abril, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que siempre nos quedamos en lo del libro, pero el título en verdad en sí, reconocido desde el 95 por la UNESCO, es Día del Libro y de los Derechos de Autor. Pues se han celebrado de 1000 formas diferentes en prácticamente todos los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Nosotros después, más tarde, nos acercaremos a la Biblioteca Pública Miguel Mancheño en Arcos de la Frontera, donde un año más se ha realizado la lectura pública de ese grandísimo título como es Don Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Quijote para los amigos. Y bueno, pues se ha procedido a la lectura durante todo el día, ¿no? de ese libro, de esa obra de Cervantes, que por cierto, precisamente el Día del Libro se celebra o se conmemora porque en esa fecha, un 23 de abril, murieron, pues, por ejemplo, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, en fin, y otros muchos autores, ¿no? No solo ellos dos. Garcilaso de la Vega, por ejemplo, también. Vamos a saludar al abogado del programa, a Juan Carlos López, que ya lo conocéis bien, pero que hasta ahora venía en representación de un bufete de abogados y ya no, porque ya tienen su propio despacho. Digo tienen porque junto con otro socio, como lo sacan adelante, es decir, no es solo cosa de Juan Carlos López, y se llama Pangusión y López Abogados, y están en calle Encrucijada 10 en Villamartín. Si buscáis los mejores abogados de la Sierra, pues nada, ahí están Juan Carlos y su compañero. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, celebramos que ya tengas tu propio despacho, o que tengáis. Pues muchas gracias, estamos arrancando esta nueva andadura y con toda la ilusión del mundo y bueno, dispuestos a seguir prestando el mismo servicio que ya estábamos prestando, lo que cambia prácticamente es el nombre. Bueno, conociendo la manera de trabajar de Juan Carlos y de su compañero, pues seguro que les irá muy bien, ¿no? Porque ya está abierto, entonces, digamos... Sí, lo tenemos ya abierto al público. O sea, ya, de todas formas, estamos en la misma localización donde estábamos antes, en Villamartín, o sea que no hemos cambiado de ubicación, nos pueden encontrar en el mismo sitio. Calle Encrucijada 10, grandes profesionales os esperan en esa dirección, en Pangusión y López Abogados. Hoy Juan Carlos nos propone el siguiente tema: incapacidad y minusvalía. La primera pregunta es lógica, ¿es lo mismo incapacidad y minusvalía, Juan Carlos? Pues no, son dos conceptos que aunque están relacionados, realmente se refieren a situaciones diferentes y amparan, en fin, cuestiones distintas. La invalidez se refiere a, es lo mismo que la incapacidad, o sea, invalidez e incapacidad son dos términos que son sinónimos, significan lo mismo, y a lo que se refieren es a la aptitud, a la capacidad que tiene una persona para poder hacer o bien su trabajo, su profesión habitual, o bien cualquier otra profesión. Es decir, digamos que la invalidez lo que mide es la capacidad que tiene una persona para poder trabajar o no, en función de si tuviera alguna dolencia física o un conjunto de padecimientos que le impidieran realizar su trabajo. Eso, ahí estaríamos hablando de invalidez. Sin embargo, la discapacidad se refiere a la capacidad, valga la redundancia, o a la aptitud que tenga una persona para poder afrontar, digamos, lo que son las tareas cotidianas, su día a día. Si se puede atar los zapatos, si puede cocinar, si puede hacer las labores domésticas de una casa, si se puede vestir, todas esas cuestiones. Entonces, digamos que la discapacidad, al estar relacionado con la vida cotidiana, con las tareas domésticas normales, o bueno, no domésticas, las tareas normales, digamos que dos personas que tengan la misma patología tendrán siempre el mismo grado de discapacidad. Sin embargo, dos personas con la misma patología o con las mismas lesiones no tienen por qué tener el mismo grado de invalidez, porque la invalidez va referida al trabajo. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedique a trabajar en el campo, un peón agrícola, si por ejemplo tuviera problemas de espalda, problemas de lumbares, le van a reconocer que está afecto de una incapacidad permanente total, que es la que te impide hacer desempeñar tu propia profesión.
Pero una persona con el mismo problema de hernias, por ejemplo, si su trabajo consiste en estar sentado, pues probablemente no le van a reconocer el tener una incapacidad permanente. O sea, digamos que ese es el principal matiz que hay que tener en cuenta. ¿Se puede cobrar alguna pensión con la minusvalía? En muy pocas circunstancias. La minusvalía, digamos, o la discapacidad, que es lo mismo, se mide en porcentaje. El porcentaje puede ser de un 25%, un 30%, un 40%, un 80%, en función de las posibilidades que tengamos de afrontar el día a día. Sin embargo, los números que realmente importan en la minusvalía son dos. El 33%, porque a partir de un 33% es cuando la persona pasa a ser reconocida como minusválido. A efectos prácticos, tener un 0% o tener un 32% es exactamente lo mismo, no sirve para nada, no tiene utilidad práctica. A partir del 33% a la persona se le considera minusválida, pero esto no implica ningún tipo de ayuda económica por sí solo. Si llegamos hasta el 65%, entonces sí. Entonces esta persona podrá cobrar, si no percibe ningún tipo de ingreso, podrá cobrar una pensión no contributiva. Además, si incluso supera ese 65 y llega hasta un 75% de minusvalía, podrá cobrar un incremento sobre esta pensión no contributiva de hasta un 50% más. Bueno, hoy, si acabáis de poner la tele, estamos hablando de incapacidad y minusvalía con el abogado Juan Carlos López, que junto a su compañero tienen su despacho de abogados en la calle Encrucijada 10 en Villamartín, Pangusión y López Abogado se llama. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto se cobra por una incapacidad permanente? Pues aquí lo primero que tenemos que valorar es cuál es la base reguladora a cada persona, pues en función de sus cotizaciones, porque claro, aquí hablamos siempre de gente que haya cotizado, entonces en función de las cotizaciones que tengan, pues se calculará la base reguladora. La forma de cálculo es diferente si la incapacidad permanente la ha provocado una enfermedad común, pues, el desgaste de los huesos, o por un accidente, o sea, si fuera una enfermedad común. Si es un accidente no laboral, se calcula de otra forma también, y si es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Digamos que tenemos estas tres posibilidades: una enfermedad común, un accidente no laboral o un accidente laboral o enfermedad profesional, que van de la mano. Entonces, lo primero es eso, es calcular la base reguladora. Una vez que ya se tenga la base reguladora calculada, que esto lo calcula la Seguridad Social, como decimos, en base a las cotizaciones, ahora habrá que ver qué tipo de incapacidad o de invalidez es la que ha reconocido la Seguridad Social. En este sentido, si la invalidez es permanente total, se cobra un 55% de esta base reguladora. Esto es lo que coloquialmente mucha gente conoce como la media paga, y esta es la que te da la Seguridad Social cuando entiende que no puedes hacer tu trabajo, tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otras profesiones. Entonces ahí cobras el 55%, y los mayores de 55 años, y esto es importante, si no están trabajando en otra cosa, pueden cobrar un 20% más, de forma que cobrarían, en lugar de un 55% de la base reguladora, cobrarían un 75% de esta base, siempre los mayores de 55 años. Luego también tenemos la invalidez permanente absoluta, que esta es ya para todo tipo de trabajo. Estos ya son personas con problemas bastante más graves, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para que te den una incapacidad permanente absoluta, tiene que ser que no puedas desempeñar ningún tipo de profesión, por liviana que sea o por poco esfuerzo físico que requiera. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un portero de finca, que es una profesión en la que hay muy poco en general, a no ser que también haga labores de mantenimiento, pero tiene poco esfuerzo físico. Es un trabajo que es sedentario, es estar sentado, es estar... Entonces, si puedes desempeñar físicamente, tienes las condiciones para poder hacer ese trabajo más sedentario o un trabajo de oficina, no te van a permitir, no te van a reconocer que estás en situación de incapacidad permanente absoluta. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Mucha gente lo plantea.
Bueno, es que, vale, yo puedo hacer ese trabajo, pero ese trabajo, ¿dónde está? No existe, no existen plazas para poder desempeñarlo. Claro, pero eso la Seguridad Social, por ley, no revisa eso, no ve si realmente tienes opciones de poder acceder o no a ese trabajo, sino que si físicamente puedes hacerlo, no te va a reconocer en la situación de incapacidad permanente absoluta, en la que se cobra un 100% de la base reguladora. Y además tenemos la gran invalidez, que esto es para personas ya con un nivel de dependencia bastante alto, y esta gran invalidez se cobra el 100% de la pensión y además un plus en concepto de ayuda para una tercera persona, porque estamos hablando de personas que siempre van a tener ya una dependencia de alguien al lado. De los cuidadores, en este caso. Claro. Bueno, ¿todo el mundo puede cobrar por la incapacidad? No. ¿Por qué? Porque tenemos, como decía, tenemos que tener cubierto antes un periodo de cotización. Y es un requisito que en ocasiones se vuelve bastante injusto. Tiene su sentido, claro, solo porque aquí se trata de, digamos, pagar una prestación a una persona que no puede trabajar por el hecho de que no puede trabajar, para que le compense la falta de salario. Entonces, ¿qué dice la Seguridad Social? En esto, bueno, pues tiene su sentido. Oiga, si usted no me ha cotizado antes, usted es que no trabaja, usted ahora está enfermo y no puede trabajar, pero es que cuando podía no lo ha hecho tampoco y usted no ha contribuido a la Seguridad Social, pues usted no tiene derecho. ¿Qué ocurre? Que el requisito es haber cotizado 1.800 días en los 10 últimos años. ¿Dónde está el problema? En la gente joven. Puede ocurrir que una persona, de hecho, no hace mucho, y preparando el programa me estaba acordando de un caso que me pareció bastante injusto y bastante sangrante, que es una persona bastante joven que estudió su carrera, que una vez que terminó su carrera empezó a trabajar, pero cuando llevaba 2 años trabajando, pues ha sufrido una enfermedad bastante grave, que ahora mismo pues lo tiene impedido para trabajar, y le dice la Seguridad Social que como no ha cotizado previamente 1.800 días, pues que no tiene derecho a pensión ninguna. Y claro, es un caso especialmente fuerte porque es una enfermedad que la tiene totalmente diagnosticada, y que no es algo que él se está inventando y que le incapacita por completo. Toma unas medicaciones muy fuertes que no le permiten de ninguna manera ningún tipo de trabajo, pero como no tiene cotizado 1.800 días, no puede. Entonces, claro, quizás sería más justo que se pudiera prorratear. Oiga, es que yo no he trabajado, pero porque no he podido, yo he estado estudiando, es que no he tenido opción. Sin embargo, tal y como está la ley hoy en día, es 1.800 días para todo el mundo y ese es el problema para la gente joven. Luego, sin embargo, si la incapacidad permanente es por un accidente laboral o por una enfermedad profesional, da igual cuántos días llevemos cotizados. Como te lo ha provocado el trabajo, te puede ocurrir en la primera hora de tu primer día de trabajo de tu vida que sí vas a tener derecho a una pensión siempre que te lo provoque un accidente laboral, incluso aunque el trabajador no estuviera dado de alta. Si se puede demostrar que el trabajo le ocurrió trabajando, da exactamente igual que no estuviera dado de alta. Va a tener el mismo derecho. Bueno, interesante este tema que nos propone esta noche Juan Carlos López, incapacidad y minusvalía. Ya sabéis que Juan Carlos es el abogado del Club de la Buena Gente, pero que también tiene despacho en Villamartín, en la calle Encrucijada 10. Normalmente rotulamos la dirección y el número de teléfono por si queréis recurrir a los servicios que prestan en Pangusión y López Abogados. Juan Carlos, ¿se puede trabajar cobrando una pensión por incapacidad? Sí, si la que nos han reconocido es la incapacidad permanente total. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social concibe esta prestación como una ayuda, como un complemento, podríamos decir, a otro salario. ¿Qué ocurre? Que, claro, si nos da esta prestación es porque no podemos desempeñar nuestra profesión habitual. Como no podemos desempeñarla, ¿qué ocurre? Que vamos a encontrar otro trabajo probablemente con un salario más bajo, ya que no es el nuestro, al que tenemos cualificación o en el que estamos habituados. Entonces, como vamos a tener un salario menor, se establece este complemento para el salario. Por tanto, es perfectamente compatible el cobrar esta prestación con trabajar, no tenemos ningún problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la Seguridad Social va a ver en qué estamos trabajando ahora. Si nos han dado una incapacidad permanente porque no podemos hacer determinado esfuerzo físico,
hay que tener cuidado que el nuevo trabajo no puede implicar hacer este mismo esfuerzo físico, porque entonces sí que la Seguridad Social lo que va a determinar es que no estamos en situación de incapacidad permanente total, porque, bueno, aunque tengamos la enfermedad o tengamos la patología, si al final le demostramos que en el día a día podemos trabajar así, entonces nos va a quitar la prestación por incapacidad permanente. Pero en principio son perfectamente compatibles, de hecho están hechos para ser compatibles la prestación de incapacidad permanente total y un salario. ¿Se puede modificar el grado de incapacidad? Sí. Podemos, si surge una vez que ya nos han reconocido la incapacidad permanente, si surge una nueva enfermedad o de repente tenemos otra patología, algo nuevo que no existiera, lo podemos hacer en cualquier momento. Desde que nos han reconocido la incapacidad, hay un procedimiento específico en la Seguridad Social, es un formulario diferente. Presentamos el formulario y el equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social nos va a valorar y determinará si se ha producido una mejoría o un agravamiento o no, o estamos en la misma situación. Esto se puede hacer en cualquier momento. Si no, si lo que se ha producido es simplemente la misma patología que ha empeorado, entonces tenemos que esperar 2 años desde que nos reconocieron la incapacidad o desde que iniciamos o desde que nos resolvieron la última vez el expediente de revisión. Pero sí, en líneas generales se puede revisar siempre. Bueno, hoy en el Club de la Buena Gente, incapacidad y minusvalía, el tema que ha puesto sobre la mesa Juan Carlos López, abogado que tiene despacho en Villamartín, calle Encrucijada 10. Vamos con las últimas preguntas, muy interesantes todas, así que tomad nota y si tenéis alguna duda o necesitáis los servicios que ofrecen desde Pangusión y López Abogados en Villamartín, pues llamáis a los teléfonos que sobreimpresionamos en pantalla. 2 últimas preguntas. La penúltima dice: si la incapacidad la provoca un accidente laboral, ¿hay derecho a alguna indemnización? Habrá que valorar el convenio, que es lo que dice cada convenio colectivo, que es aquí lo que lo regula. En líneas generales, sí, sobre todo los convenios colectivos de sectores que implican digamos un riesgo mayor de sufrir un accidente, o porque haya un esfuerzo físico más grande en los trabajos o porque haya una cierta peligrosidad, la inmensa mayoría de los convenios colectivos sí reconocen una indemnización para, si por culpa de un accidente laboral ahora te ves en una situación de incapacidad permanente, un complemento que tiene que pagar la empresa, aunque se puede asegurar, normalmente las empresas lo tienen asegurado. Este complemento suele oscilar entre los 15 y los 30.000 euros, depende de cada convenio colectivo, pero ya digo, hay convenios que no lo establecen, otros que sí, otros que lo ponen más alto, condicionan a lo mejor si la incapacidad es mayor o es menor, pero a esto siempre tendremos derecho si el convenio lo reconoce. Luego hay otra serie de indemnizaciones que ya dependerán de otros factores. Si el accidente laboral además ha sido como consecuencia de la falta de medidas de seguridad por parte del empresario, si la inspección de trabajo o un juez reconocen que efectivamente no ha habido, el empresario no ha respetado las normas sobre prevención de riesgos laborales, entonces además de este complemento tendremos derecho a una indemnización mucho más alta que se calcula siguiendo el baremo de los accidentes de tráfico. Exactamente igual que si hubiera sido un accidente de tráfico, tendremos derecho a reclamarle al empresario esa indemnización. Y además de esto, todo esto es complementario, es decir, se pueden acumular, tendríamos derecho, si así lo establece la Inspección de Trabajo, a un recargo de prestaciones. ¿Esto qué significa? Esto es si la prestación, por ejemplo, por incapacidad permanente, pongamos que van a ser 1.000 euros al mes, por redondear, pues el empresario será condenado a pagar entre un 30 y un 50% extra de toda esta prestación hasta el día que nos jubilemos. Por ejemplo, si se establece un 30%, pues el trabajador va a cobrar todos los meses 1.000 euros por parte de la Seguridad Social, más 300 euros de recargo de prestaciones que tendrá que pagar el empresario, y muy importante, es un dinero que el empresario no puede asegurar. No cabe que saque una póliza de seguro para que lo cubra, porque se entiende como una penalización, una sanción al empresario. Y eso serían, digamos, las cantidades a las que tendría derecho un trabajador. Y la última pregunta, Juan Carlos, ¿qué otras ventajas aporta tener reconocida una incapacidad? Pues aquí, digamos un poco por cerrar el círculo,
Lo que hay que tener claro es que si nos reconocen una incapacidad permanente, aunque sea en el grado de total, eso automáticamente comporta que nos reconocen como una discapacidad del 33%. Y es lo que decía antes, hasta el 33% da lo mismo, pero una vez que tenemos el 33%, ya tenemos reconocida una minusvalía. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos reconocen en situación de incapacidad permanente, ya sea total o absoluta, automáticamente eso implica que también tenemos una minusvalía en la misma resolución. Entonces vamos a tener todas las ventajas de una minusvalía. Pues vamos a poder obtener la tarjeta de minusválido para el coche, para poder aparcar en zona de minusválido. No vamos a estar exentos de pagar el impuesto de vehículos sobre tracción mecánica, es decir, lo que se conoce comúnmente como el sello de un solo vehículo, no vamos a tener que pagarlo. Si además podemos demostrarle a Hacienda que tenemos una movilidad reducida, vamos a pagar un IVA solo del 4% cuando adquiramos un vehículo. Vamos a tener beneficios, por ejemplo, a la hora de encontrar un trabajo. Las grandes empresas, a partir de un volumen, están obligadas a destinar un porcentaje de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Pues ya vamos a poder optar a estos puestos de trabajo. Hay cantidad de beneficios fiscales incluso para poder acceder a una vivienda de protección oficial. Un 33% de las viviendas de protección oficial se destinan a personas con una discapacidad reconocida. Luego vamos a tener grandes ventajas. Bueno, tema sumamente interesante el de esta noche, incapacidad y minusvalía, que hemos tratado con el abogado Juan Carlos López, que volverá a estar con nosotros aquí en el Club de la Buena Gente muy pronto con otro tema que segurísimo hace que os quedéis pendiente de la pequeña pantalla y de lo que dice este joven abogado. Un tema que estaría bien, que yo lo dejo caer también, serían las novedades para la declaración de la renta de este año. Bueno, las novedades o en general, ¿no? Sí, pues bueno, pues podremos traerlo a lo mejor para el próximo programa. Yo te lanzo el guante y ya tú, si quieres, lo recoges y si no, no. Pero estaría bien, ¿no? Porque hay muchas novedades este año, aunque está muy bien todo esto de las nuevas tecnologías, pero al final no funciona. Tienes que acabar recurriendo a ir a la oficina o donde sea para que te atiendan personalmente, ¿no? Luego que si una app, que si esto, que si lo otro, pero no funciona, pues es como si no existiera, pero en fin. Gracias, Juan Carlos, y hasta el próximo día. De acuerdo, a vosotros. Vamos a hacer una pausa y después nos vamos hasta Arcos, a la Biblioteca Pública Miguel Mancheño, a la lectura del Quijote, como cada año, con motivo del 23 de abril, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Hasta ahora.